¿Eres un enigma? Sí. ¿Y nunca me lo dijiste? Pensé que nunca tendría importancia. Ni siquiera yo sabía que esto podía pasar. En el mundo Omegaverse, las personas nacen dentro de una jerarquía biológica que influye en el rumbo de sus vidas. Los betas representan la mayor parte de la población, llevan una vida completamente normal y son la base de la sociedad. Los omegas son mucho menos comunes, tienen la capacidad de concebir una nueva vida, sin importar si nacieron como hombres o mujeres. Los alfas nacieron para liderar y proteger. Durante generaciones fueron considerados la jerarquía dominante. Pero existe una jerarquía tan rara que durante mucho tiempo fue considerada apenas una leyenda. Los enigmas representan menos del 0.1% de la población, y su existencia desafía todo lo que el mundo creía posible. Durante 4 años, Min-Jae vivió para encontrar al hombre que destruyó a su familia. Por fuera, seguía siendo un alfa fuerte, pero, cuando estaba solo, el dolor seguía intacto. El trabajo se había convertido en la única forma de no pensar. Trabajaba hasta el agotamiento, convencido de que descansar significaba recordar. Comandante, ya es suficiente por hoy. Debería descansar. Todavía no. Bienvenido, Capitán Ian. Entonces, el Estado envió a Seo Ian, un investigador especializado en casos difíciles. Seo Yan, fui asignado a este caso. No solicité apoyo. Mucho gusto. Soy Min-Jae. Espero que podamos trabajar bien juntos. Me dijeron que era un alfa. Entonces espero que esté preparado para este caso. 4 años sin respuestas. Precisamente por eso estoy aquí. Min-Jae no quería un compañero, pero Ian estaba decidido a demostrarle que podía ayudar. 4 casos en 8 años. Siempre durante la misma época. ¿Y sus parejas? Declararon varias veces. ¿Iban solos a sus controles? No, sus parejas siempre estaban con ellos. Quiero hablar con cada uno de los viudos. Entonces también tendrás que hablar conmigo. Cuatro años habían pasado, pero para Min-Jae, aquella noche nunca había terminado. Si vienes a interrogarme por lo que pasó, todo está en el expediente. No vine a preguntarte lo que dice el expediente. Si quieres, puedes contarme qué pasó. Y entonces volvió a recordarlo todo. ¿Crees que se parezca a ti? Ojalá se parezca a ti. Ahora sí pareces un verdadero pintor. ¿Sí? Ya quiero conocerlo. No llegues tan tarde, te lo prometo.
Ninguno de los dos sabía que alguien llevaba días observando su felicidad. Qué raro. ¿Por qué no contestas? Bastaron unos segundos para que el futuro que habían construido desapareciera para siempre. Cuando regresó, comprendió que aquella promesa de volver temprano ya no podía cumplirse. Comandante, lo siento. Ese día, Min-jae no solo perdió a su esposo, también perdió al hijo que nunca pudo conocer. No tienes que seguir cargando con esto tú solo. Vamos a atraparlo. Podemos dejarlo por hoy. No, quiero seguir, pero quédate conmigo. Estamos buscando un patrón cuando deberíamos estar buscando un motivo. Un motivo. Ian dejó de estudiar únicamente los crímenes y comenzó a buscar el dolor que los había iniciado. Aquí hay algo. Una omega embarazada murió antes de llegar al hospital. Fue hace 8 años. El esposo presentó denuncias una y otra vez, pero nadie hizo nada. Aparece semanas antes de cada ataque. Cambia de víctima, pero no de rutina. El asesino no elegía al azar. Primero observaba a las familias durante semanas. Descansa un poco, yo sigo desde aquí. Sin darse cuenta, el caso había dejado de ser su única preocupación. ¿Quién cuida de ti? Entre expedientes y noches sin dormir, la distancia entre ellos comenzó a desaparecer. Han pasado 4 años y aún siento que sigo viviendo una vida que ya no me pertenece. A veces pienso que si sonrío demasiado es como si estuviera olvidándolo. Recordarlo no significa dejar de vivir. Nadie ocupa su lugar. Nunca intentaría hacerlo. Solo quiero estar aquí cuando el dolor vuelva. Aún no. Todavía tengo que hacer algo. Entonces tómate tu tiempo. Cuando llegue ese día yo iré por ti. Aunque el equipo lo siga, nunca es suficiente para ti. Mientras ellos se acercaban, la historia estaba a punto de repetirse. Todavía no. Ya eligió a la próxima víctima. Solo tenemos que encontrarla antes que él. Durante 4 años, creí que seguir viviendo era traicionarte. Pero ahora sé que quien debía cargar con esta culpa nunca fui yo. Gracias por todo lo que vivimos. Siempre vas a formar parte de mí. Pero es hora de volver a vivir. Pensé que me necesitarías hoy. Esta vez, Min-jae no apartó a la persona que había decidido quedarse. Sí, entendido. Vamos enseguida. Esto se va a acabar pronto. Y después empecemos de verdad. ¡Alto! ¡Policía!
En esta ocasión, Min-jae consiguió llegar a tiempo. A diferencia de antes, una familia pudo salvarse. Por fin terminó. Tu esposa murió. ¿Y por eso decidiste destruir la vida de otras personas? No. Nunca fue por venganza. Porque no soportaba ver a alguien conservando aquello que yo había perdido. Nunca supe quién era tu esposo. Solo vi a un Omega que todavía era feliz. Atrapar al culpable no borró su dolor, pero finalmente le permitió dejar de vivir dentro de él. ¿Me dejas quedarme a tu lado? Sí. Min-jae no olvidó a Ji-won, simplemente comprendió que su corazón todavía podía volver a amar. ¿Qué ocurre? Repetimos los análisis. No hay duda, está embarazado. Eso es imposible. Soy un alfa. No, si su pareja pertenece a una jerarquía superior. ¿Eres un enigma? Sí. ¿Y nunca me lo dijiste? Pensé que nunca tendría importancia. Ni siquiera yo sabía que esto podía pasar. Min-jae no temía que Ian fuera un enigma. Temía haber confiado otra vez sin conocer toda la verdad. De verdad, hay un bebé aquí. Mi identidad está protegida por el Estado. Nací de un alfa puro y un omega puro. Por eso mi jerarquía no es común. ¿Y toda tu vida tuviste que ocultarlo? Sí. ¿Entonces tampoco sabías que podía pasar esto? No, nadie lo sabía. Nunca existió un caso como el nuestro. Todavía me cuesta creer todo lo que pasó. Lo sé, pero por favor intentémoslo juntos. Es un embarazo estable, pero extremadamente poco común. Los controles serán más frecuentes. Sigues investigando. Quiero entender cómo cuidarte, y voy a aprender todo lo que haga falta. Puedo hacerlo. Lo sé. Pero déjame cuidarte un poco. Por primera vez, el alfa aceptó ser cuidado. Felicidades. Es un varoncito. Aquel niño se convirtió en la esperanza que ambos necesitaban. Pero cada dolor despertaba en Min-jae el miedo de volver a perder a su familia. Pensé que nunca volvería a entrar aquí. Perdóname por haber tardado tanto. Siempre imaginé que iba a conocerte, pero ahora otro pequeño corazón depende de mí. Prometo que voy a cuidar de él, igual que habría cuidado de ustedes. Y finalmente pudo despedirse. Estoy aquí. Todo saldrá bien. Esta vez, Min-jae no tenía que atravesar el miedo solo. La vida le había concedido una nueva oportunidad. Lo lograste. Volver a amar nunca significó olvidar. Significó comprender que, incluso después del dolor, la vida podía comenzar de nuevo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Cuéntame en los comentarios qué temática te gustaría ver en la próxima novela. Y un agradecimiento especial a los miembros de Lazo Destinado y Lazo Eterno. Gracias por apoyar este canal y ayudarme a seguir creando nuevas historias.